Pues buenas tardes a todos y gracias por estar aquí. Bueno, yo creo que la alimentación, la comida, a fin de cuentas, ¿no? Es algo que a todos nos interesa porque comemos más de una vez al día, ¿no? A ver, algunas personas un poquito más, otras un poquito menos, pero siempre presenta dudas en la vida cotidiana, en procesos en los que estamos pasándolo mal, en procesos desde que nacemos, en el embarazo, a todos nos preocupa un poquito, ¿no? Y nos surgen muchas dudas. Hoy en día los medios que tenemos a nuestro alcance nos permiten pues, con facilidad consultar a cualquiera. Hay personas pues, que se sienten con la capacidad de dar consejos y muchas veces llegamos a tener una verdadera confusión con lo que puede ser cierto o no, cómo se come o no se come. Seguro que si yo os pregunto cómo es una alimentación saludable, ¿sabríais definirla con fundamento? Es complicado, ¿no? A veces los sistemas educativos, a lo mejor, ojalá ya se empiece un poquito, se nos va diciendo cómo deberíamos de comer. Cuando se nos presentan pues, problemas de salud, decimos, ¿y entonces cómo es esa base que yo debería de tener? Y ahora en este proceso, ¿lo estoy haciendo bien? ¿No lo estoy haciendo bien? Nos surgen muchas dudas, ¿verdad? Porque en ese momento en el que a lo mejor además estamos recibiendo una serie de tratamientos, tenemos unos síntomas y no sabemos, a veces simplemente no tenemos ganas de comer. O se presentan una serie de molestias, unos cambios en el sabor, no podemos tragar bien, hay debilidad. Y en ese momento, ¿a qué le doy prioridad? Surgen muchas dudas y afortunadamente tenemos profesionales bien formados en los que acudir. Pero sí es verdad que la base de todo, y por donde yo quería empezar, es en explicar un poquito qué es una alimentación saludable, porque posiblemente si tenemos esa buena base podremos ir al tema de los falsos mitos, de toda esa información que hay, y con esa base podemos ir rebatiendo lo que nos van diciendo. Y luego, en un paso más adelante, porque a mí me encantaría en una sola jornada como hoy, en media horita, hacer pues aquí un tratado de nutrición en estas patologías, pero es bastante complejo. Entonces me planteo, bueno, vamos a hacerlo poquito a poco, ¿no? Vamos a hacer cimientos sólidos. Vamos a aprender primero cómo se come y luego iremos resolviendo esas dudas. Se presentarán, yo hoy voy a hablar un poquito solo así como de 3 mitos y espero que en próximas convocatorias y ahora salgan dudas que sirvan para más tarde profundizar un poquito más. Pero vamos con el tema de la alimentación en este proceso, porque si a mí me gustaría que hoy quedara algo claro, es un poquito este esquema de que en sí, cuando estamos pasando por una enfermedad oncológica, no podemos, o diversas dolencias, no podemos solo hablar del proceso en ese momento, ¿sí? Ahí hay que atender y hay que dar unas soluciones concretas. Pero es verdad que con la alimentación, que lo venimos haciendo desde que nacemos, ¿no? Podemos colaborar en que esos procesos no se den de alguna u otra manera. Y yo hago especial hincapié en 2 temas, en los tóxicos y en la obesidad. La obesidad hoy en día sabemos que determinados tipos de cáncer pues interfieren, o sea, es un factor que incide más sobre su aparición. Después de que sucedan esos procesos y que hayan tenido la atención nutricional precisa, debemos de volver a una alimentación, debemos de mantenernos, ¿cómo será? Pues igual tenemos que saber cómo alimentarnos adecuadamente, desde el principio de nuestra vida hasta el final, en los diferentes procesos que pasemos, fisiológicos o patológicos, ¿no? Con enfermedad o con salud. Durante el proceso es verdad que es importante que la dieta sea adaptada y hablamos muchas veces del peso, porque hay perfiles diferentes, ¿no? de enfermedad. Personas que van a estar más delgaditas, personas que tienen obesidad, en fin. Pero lo que sí me gustaría que quedara claro es que hay un patrón, hay una forma de comer en nuestro entorno que además la tenemos ahí a pie de calle, que es la dieta mediterránea y que es un importante refuerzo en toda esta cronología, ¿no? Para ello me gustaría hacer un guiño a las compañeras que vinieron antes, porque si hay algo que para mí es importante por encima de la alimentación y de tantas cosas es la actividad física. La Universidad de Harvard y cualquier centro con cierta evidencia científica se basa en estos pilares de vida saludable para que nuestra vida
tenga una calidad. El ejercicio es el primero. Hay que tener una vida activa y ya hoy se vienen descubriendo más de, vamos, por miles de sustancias que el músculo y la actividad física generan en nuestro organismo y nos ayuda a tener un equilibrio. Para mí sería, lo mío es la nutrición, pero tengo que decir que el ejercicio para mí sería lo más importante. La vida activa, cuando tenemos un proceso complicado, cada uno con sus capacidades en el momento considerado, ¿no? La alimentación, pues estamos ahí un poquito para hablar de ello, pero el descanso, esas células que hacen su recambio y todos los procesos hormonales y demás necesitan un tiempo de reposo y descanso, el manejo de las emociones, ¿no? En esta maravilla de equipo que hay, pues siempre tenemos todo en cuenta todos esos factores, ¿verdad? Cómo vivimos nuestro proceso desde un punto de vista psicológico, porque el estrés y las emociones siempre están a lo largo de la vida, pero cómo nosotros las estamos viviendo. Con ese pellizco en el estómago estamos teniendo un apoyo suficiente y en ese apoyo las relaciones y las conexiones sociales, ¿no? La familia también es tan importante y tan influyente. Y las sustancias tóxicas, pues nunca, el tabaco, el alcohol, parece que no nos van a venir muy bien. Esos factores son modificables, en cierto modo los podemos cambiar. Es verdad que tenemos una genética, que hay una serie de procesos que se pueden evitar o no evitar, pero está claro que hay una interacción entre genes y dieta. En algunos procesos es muy profundo, ¿no?, hablar de todas estas cosas, pero sí quisiera al menos mandaros la palabra esta de factores modificables. Algo podemos hacer para tener una alimentación adecuada que colabore en nuestra salud. Y claro, aquí nos planteamos, pero ¿cómo como? Me dicen que tiene que ser una dieta equilibrada, que tiene que ser variada. ¿Variada cómo? Que sea nutritiva, que sea flexible, que sea alimentación consciente. ¿Cuántas dudas, no, se nos presentan? Ojalá este sea una primera charla con vosotros para seguir avanzando en otras ocasiones en tanta materia que tendríamos que tratar. Y ahí decimos, doctora o nutricionista, dame mi dieta, porque yo no sé qué hacer, ¿no? Dime lo que tengo que hacer. Dime qué hago el lunes, qué hago el martes, qué hago el miércoles. Y así posiblemente lo soluciono. Pero yo os propongo que más que una dieta y una dieta cerrada, aprendamos de algo que tenemos fantástico, que es la dieta mediterránea y que confiere, que constituye un patrón. ¿Y qué es eso? Vamos a dejar de hablar de dietas y vamos a hablar como de patrones de alimentación, ¿no? Y además es de los que más evidencia científica tienen. Nuestros científicos a lo largo del tiempo, bueno, ahí se pueden contar por miles de estudios, ¿no?, que avalan que además esos alimentos que tenemos a pie de calle nos pueden beneficiar. Pero definiendo, acotando un poquito, ¿qué hay en esa dieta mediterránea? Pues están los pilares de los que habíamos hablado: la actividad física, una alimentación saludable, la relación con la familia, con los amigos, el medio ambiente y el entorno. Y sí, propicia el consumo de alimentos pues de origen vegetal, como las frutas, las verduras, las legumbres, los frutos secos y harinas integrales, ¿no?, los lácteos, los lactofermentados, los pescados azules, sobre todo los pequeñitos que son de nuestra tierra, por encima de la frecuencia con la que consumimos carne, el aceite de oliva y de bebida agua, ¿no? Sería un resumen muy rápido. Pero lo que sí me gustaría hacer un especial hincapié, y muchas veces a los compañeros oncólogos se les presentan algo así en consulta, ¿no? Dudamos si podemos tomar un trozo de chocolate, por ejemplo, un trozo de tarta de chocolate, y pensamos que hay un alimento que posiblemente sea malo o un alimento que posiblemente sea bueno. Y tratamos de buscar, ¿no?, esa información, a ver si ese alimento nos ayuda mucho en el proceso o nos perjudica. Y en sí volvemos a lo que os comentaba. Hablamos de un patrón, de una forma de comer, en una constancia, en el día a día, que nos tomemos una tarta de chocolate cuando estamos alimentándonos con nuestra frutita, nuestra verdura y esa serie de alimentos que hemos comentado en la dieta mediterránea. ¿Qué problema hay, no?, a disfrutarlo, ¿no? Digo una tarta de chocolate como una croqueta o como aquellas cosas que posiblemente se nos han metido en la cabeza como que son tan malas, ¿no? Pues no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo la foto
que la otra, ¿no? Toda la vida comiendo pizzas y refrescos que esa forma en sí definimos un patrón. Y claro, pero ¿cómo yo puedo de forma práctica saber en mi día a día, en mi comida y en mi cena, cómo hacer esa alimentación? Posiblemente algunos habían escuchado el plato, ¿no? El plato saludable que diferentes instituciones propician y definen, y que en sí pues define la mitad de nuestro plato de comida de cena o el compendio del día, de todo el día, que lo tengamos en base a un medio plato de fruta y de verdura. Esa fuente de fibra que nos aporta, la cantidad de minerales, de vitaminas que nos proporcionan, equilibra nuestro metabolismo. A mí me gusta recalcar 3 cosas en consulta, que a veces es muy rápido, tenemos 15 minutitos y digo, a ver si al menos se llevan una idea muy, muy gráfica para que en casa podamos hacer un plato de forma rápida o cuando salgamos en la calle también, porque también se puede. Todos podemos pedir de primero una ensalada o una verdurita, unas alcachofitas con jamón, unos guisantitos, unas habas, ¿no? ¿Quién no puede? Pues se puede poner su medio plato. Es una fuente de fibra que nos va a ayudar a no absorber tanto las grasas, nos va a evitar que hagamos esos picos de azúcar que no son nada buenos en nuestra sangre, va a aportarnos esas vitaminas y esos minerales suficientes que hacen de barrera de determinados procesos. Entonces, si eso lo hacemos un día, otro día, estamos ahorrando en salud, ¿verdad? Estamos invirtiendo, en salud. El otro, bueno, hay muchas versiones de esos platos, ¿verdad? Hay una, no sé si se ve bien, pero el plato de en medio, que es el de los niños, a mí me gusta para explicar, por ejemplo, la fuente de carbohidratos. Los carbohidratos, los azúcares. Por una parte están los tubérculos, no sé si se ve bien la patatita, pero los tubérculos, los alimentos que son raíces, ¿no? La patata, la batata, en otras culturas la yuca. Y luego los cereales, el maíz, que aquí lo consumimos menos en mazorca, en otras culturas con mantequilla y tal. Pero tenemos el arroz y tenemos los derivados de la harina, que son el pan y la pasta, ¿no? Yo siempre digo, un consejito así de casa, ¿no? Nada de complicarse. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues vamos a tomar medidas. Vamos a tomar la medida de una patata mediana, entonces los tubérculos los tomaríamos con esa medida de patata mediana, ¿no? Pues si es batata, pues también una batatita de esa mediana, de ese tamaño. El arroz y la pasta podemos tomar una medida de un vasito. ¿Habéis visto esos de microondas? Pues ese vasito de microondas. Y el pan, pues un bollito de pan, ¿no? Un bollito de pan y granos enteros, ¿no? Que son los de nuestra dieta mediterránea, granos integrales. Equilibramos un poquito, le damos un impulso al metabolismo. ¿Por qué? Porque la primera fuente de energía que tiene nuestro organismo son los hidratos de carbono, lo más rápido que absorbemos, ¿no? Entonces, de ahí tomamos la energía, la suficiente, ni mucha ni poca, porque aquí en nuestra cultura estamos muchas veces abusando de este nutriente, ¿no? Y luego la parte proteica es fundamental, las carnes, los pescados, las legumbres, que nos aportan también proteína e hidratos, ¿no? Entonces, ese equilibrio y ese plato, diferentes sociedades como la SEDO, o la Sociedad Española de la Obesidad, instituciones como el Hospital San Juan de Dios o San Joan de Déu, o de la Universidad de Harvard, pues tienden a usarlo como un modelo, pues para explicar un poquito a la población y que sea práctico. Muchas veces nos faltan conocimientos, pero nos ha faltado todo. A mí, cuando empecé a estudiar nutrición, igualmente, yo no sabía distinguir bien, pero qué es un hidrato, qué es una proteína, qué es una grasa. Necesitamos el apoyo de los sanitarios que se dedican a la nutrición, ¿no? Del dietista nutricionista, que nos puede, pues con diferentes, pues, con infografías, en la consulta, con determinados detalles, explicar de dónde podemos tomar esas diferentes fuentes, ¿no? Tardaríamos mucho, pero más o menos es un poquito de resumen, porque proteínas hay animales y hay vegetales, ¿no? Ahora sí, luego hay que individualizar y consideremos en qué momento uno u otras fuentes las empleamos y en qué proporciones y cantidades, ¿no? Entonces, ese método del plato nos puede echar una manita. Luego, en cada proceso, tanto de salud como de enfermedad, debemos de tomar unas decisiones en porcentaje de esos nutrientes y en orden en la semana. Eso es como un ejemplo que vienen en muchas guías de nutrición, que los compañeros pueden ayudar a interpretar, porque nos sugerirán pues que no hagamos más de 2 comidas de carne roja a la semana, o que legumbres hagamos 3 y 4, unas 2 o 3 veces, que los huevos son una fuente fantástica y desmitifiquemos el uso del huevo.
todo es para, como digo, para dar como un tratado de nutrición que a mí me encantaría y yo invito a que en algún momento se hagan tallercitos y tal, porque es lo más práctico y es como podemos profundizar en el tema. Y claro, uno dice, pero yo puedo hacer esta dieta que me pone en el papel, que tengo 18 años, ya quisiera, y mi abuela que tiene 72 también, o yo que tengo un cuerpazo estupendo y me manejo y otra persona que está pasando por su proceso tiene que comer igual. Ahí es donde hay una serie de intervenciones, ¿no?, que hay que hacer, hay que valorar la composición corporal, hay que hacer una analítica, hay que hacer una serie de pruebas que los compañeros hacen en consulta. No, a mí me parece un poco serio que veamos en cualquier fuente una dieta tal, cerrada, ¿no? Ya no la plantean, si no saben cómo somos. O sea, no es lo mismo una persona que está pasando por un proceso de un cáncer de mama o que lo ha superado y quiere prevenir que puedan suceder como en cualquier de la población otro evento, ¿no? ¿Qué miramos? ¿Esto qué es? Es una valoración por una máquina que seguro que habéis visto de bioimpedancia, estas que se cogen en pies y en brazos, ¿verdad? Y nos definen, por ejemplo, cuál es nuestro porcentaje de grasa, ¿no? Si tenemos que hacer un poquito de hincapié en esa parte de obesidad definida por la cantidad de grasa que tenemos y conseguimos bajarle eso, podemos prevenir esos eventos oncológicos que define la grasa, ¿no? Entonces tendremos que estudiar cómo es nuestro cuerpo realmente, cómo es nuestra fuerza. Es un hand grip, una forma de medir que aunque yo tenga a lo mejor músculo, pero ese músculo es funcionante o no tanto. Hay toda una serie de pruebas, igualmente unas analíticas en los equipos con médicos, con dietistas, nutricionistas, con el entrenamiento multidisciplinares, pueden valorar a esa persona, pero hay que individualizar, inevitablemente hay que individualizar, aunque, como digo, a poquitos, ¿no? Primero tenemos que saber cómo comer en el día a día y luego en nuestro proceso nos irán orientando. Bien, entonces en este tiempo que es muy poquito para hablar tanto que yo quisiera y que siempre me quedo con las ganas y siempre luego soy muy crítica porque no he dicho, porque faltó, porque seguro que os va a interesar una cosa u otra y estoy encantada de que luego me comentéis por si hay futuras ocasiones. Pues he tratado de hablar como de tres mitos que se suelen presentar bastante en consulta. Y bueno, hay muchísimos, o sea, nos daría yo creo que para un taller en sí, pero hay algunos como el azúcar, la vitamina, las carnes. He procurado, pues en primer lugar, hacer un poquito de reflexión sobre la fuente, dónde o a quién consultamos. Hay hoy en día y en nuestra ciudad, pues, centros de investigación, la propia universidad, el hospital. O sea, hay evidencia científica suficiente para que acudamos a los profesionales y no nos dejemos llevar por otras fuentes que sospechemos un poquito, ¿no? ¿Quién hay detrás o qué formación tienen o si son personal o profesionales colegiados o no, que haya detrás de ellos una vivencia, una educación, ¿no? Bien, y entonces arranco con el azúcar, ¿no? Que tanto nos preocupa porque cuando nos aparece un cáncer, en cualquier circunstancia decimos, bueno, yo he escuchado que el azúcar es muy malo. El azúcar es muy malo en mi proceso porque mis células se alimentan de azúcar. Pero, ¿tus células en ese proceso o todas tus células? Todas tus células se alimentan de esa moneda que finalmente es glucosa, todas. Entonces, eliminamos todos los azúcares. ¿Para quién? ¿Para unas células? ¿Podemos ir específicamente a quitárselo a una y a dárselo a otras? Realmente podemos cometer un error grave si limitamos los hidratos de carbono, porque hay una tendencia en hablar no ya de azúcares simples, que son esos que vienen en el zumo o la azúcar añadida, sino fuentes pues de cereales, por ejemplo, el almidón que constituye los granos integrales, ¿no? Por ejemplo, pues hay que limitarlos. Esa fuente es la con la que más energía obtenemos o más rápido. Una persona que está pasando un proceso que además requiere una energía suficiente, se la eliminamos y ¿cómo lo dejamos? Pues al final el cuerpo
emplea determinados nutrientes grandes, vamos a llamarlo así, o macronutrientes, las proteínas, los hidratos de carbono, las grasas. Si le eliminamos el que es primera fuente de energía, ¿a dónde acudirá? Acude a dejarnos un músculo débil, ¿no? Aparte de una pérdida de ese porcentaje de masa grasa. Y eso no nos podemos permitir en determinado perfil de paciente con una patología. Entonces, estamos haciendo un flaco favor diciendo que los azúcares no son buenos, ¿no? Tendríamos que matizar qué tipo de grano. Y aquí es donde hablábamos de ese pastel que te puedes tomar, ese chocolate, ese dulce de chocolate, esa hamburguesa o pizza en el cumpleaños de tu nieto y ese trozo de tarta o un bombón, ¿no? Que algunas veces los compañeros nos han cuestionado, o sea, se han cuestionado los pacientes que si podían o no podían tomárselo en una celebración. Pues claro que sí. ¿Por qué? Porque ya lo sabemos, ¿no? Ya sabemos lo que hemos comentado antes, ¿no? Que esto no forma parte de nuestro día a día. No es un patrón establecido, son días que lo vamos a disfrutar. No estamos todos los días comiendo esos azúcares. Esos azúcares sí tienen un enfoque de que posiblemente hay un proceso de obesidad, nos descompensen en nuestra composición corporal saludable y sí, esa obesidad nos va a llevar a procesos que son patológicos. Pero en sí no es la fuente de nutrientes en la que más debemos de fijarnos durante un proceso, ¿no? No me quiero extender demasiado, hay tantas cosas que decir, pero bueno, vitaminas es otra y suplementos es otra de las dudas que surgen habitualmente. ¿Debo de tomar magnesio? ¿Debo de tomar selenio? ¿Debo de tomar el colágeno? Seguro que es común, ¿no? Claro, aquí surgen, podríamos hablar, esto da para otra sesión. ¿En qué proceso? ¿En qué circunstancias de base estoy? A mí me han hecho una resección de una parte de mi intestino por donde yo absorbo vitaminas, entonces sí que tendré que prestar atención y suplementar. Pero de por sí a todo el mundo hay que suplementarle, hay que darle unas vitaminas. Esto hay que reflexionarlo y como siempre nos apoyaremos en los profesionales de la oncología, ¿verdad? Que son los que en sí, muchas de esos suplementos incluso pueden tener interacciones. Hay algunos suplementos que pueden interaccionar pues, con la coagulación de nuestra sangre, con fármacos que se nos están administrando y que deben de alcanzar un nivel para que sean eficaces. Y aleatoriamente o porque lo hemos escuchado, tomamos un suplemento que puede interferir en ese tratamiento. Es peligroso hacer estas recomendaciones, ¿no? Siempre consultar al profesional por posibles interacciones de suplementos, si realmente los necesitamos o no los necesitamos. Y en sí hay otro que es muy controvertido, ¿verdad? La leche seguramente es muy común en las consultas que pregunte el paciente y nos genera mucha desazón porque tiene fama de que produce inflamación y no sabemos realmente qué es eso de la inflamación, de dónde viene que la leche sea tan mala. Bueno, se ha hablado de unos factores de crecimiento, podría ser que hubiera unos factores de crecimiento en las células tumorales que están presentes en la grasa saturada, pero no hay evidencia suficiente en cuanto a esto. Por ejemplo, en los cánceres de próstata o de mama no hay evidencia suficiente. Sin embargo, por ejemplo, en los de colon y recto es beneficioso la grasa de los lácteos. Entonces, no es tan simple, ¿no? Y en cuanto a la inflamación, es algo que se ha divulgado de una forma excesiva sin tener realmente conocimiento de lo que es, y no es otra cosa que volver a lo que hablábamos, a la dieta mediterránea, a una dieta que está basada en unas grasas saludables, como son las de los pescados azules, está el aceite de oliva en los pescados y está la bollería y el refresco, como veis. Semillas, ¿no? Granos integrales y semillas, grasas de pescado azules, una grasa como el aceite de oliva. Pudiéramos decir que tienen cierta antiinflamación, pero en sí no podemos definir, como decíamos antes, y con eso se resolvería la duda, que un alimento nos vaya a curar o nos vaya a perjudicar. Estamos dentro de un patrón, y un patrón antiinflamatorio es la propia dieta mediterránea. Entonces no nos quebremos tanto la cabeza ni le demos tanta vuelta, y siempre, sí, porque hay profesionales, dietistas, nutricionistas que pueden dar un enfoque a nuestra dieta y nuestros consejos. Dejemos
confiemos en ellos, ¿no? A la hora de establecer lo que realmente definiría o no inflamación. Bueno, y rápidamente, finalizando con esto del lácteo, muchas veces hay confusión porque las personas lo digerimos mejor o peor. Hay personas que a lo mejor no tienen la lactosa que divide esa molécula está dividida en 2 unidades, es un disacárido, es un azúcar que tiene 2 unidades y no tenemos esas tijeritas que no lo cortan y nos sientan mal. Eso no quiere decir que sea procancerígeno o proinflamatorio. O hay una parte de la proteína que son caseinatos que se digieren mejor o peor, depende de la cabaña de las vacas. Bueno, pues puede ir más por procesos digestivos, es lo que intento explicaros, ¿no? Que la grasa entera a lo mejor sea menos digerible para determinadas personas, pero no debemos confundir procesos de un tipo y de otro. A mí me encantaría seguir contando muchísimas cosas. No sé si tenéis luego algunas dudas concretas, algunos alimentos o algunos mitos, y yo estaré encantada de responderoslo. Y nada más que dar las gracias a todos por la invitación y por estar aquí esta tarde.